Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos, como siempre, de fenómenos paranormales, teorías de la conspiración, eventos sobrenaturales y cosas extrañas desde un punto de vista crítico, haciendo difusión de la ciencia y la filosofía. Y pues nuevamente quiero agradecerles por estar aquí, acompañarnos, escuchar el podcast y pues también por estar al pendiente, ¿no? De lo que subimos ahí en las redes sociales, que intenta pues ser siempre algo que haga alusión a los temas que estamos tratando en los capítulos de cada 2 semanas. Y también quiero agradecerles a los nuevos seguidores, a las nuevas personas que se integran a escuchar este proyecto. Y como siempre, quiero aprovechar este momento para, una vez más, agradecerle a Alejandro que nos apoya desde lejos y también agradecerle a Jorge y a Lalo que pues recientemente se han unido a este podcast y nuevamente se encuentran aquí conmigo en el programa. Hola, hola a todos, un gusto seguir aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, hola. Entonces, también quiero aprovechar este momento para recordarles que tenemos ahí nuestras redes sociales, ¿no? En TikTok y en Instagram nos encuentran como paralogia.podcast24 y también pueden encontrar el podcast, pues, igualmente en Amazon Music. Por si no les gusta Spotify, se vayan para allá a escucharlo y lo recomienden a personas que no usan Spotify, pero le gustan estas cosas. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo bastante popular, algo bastante bien difundido en la cultura popular, en la cultura pop, y creo que se trata de una criatura, una figura que pues todo el mundo conoce, más o menos todo el mundo la conoce, conocen sus representaciones hollywoodescas, conocen sus representaciones más ridículas e incluso algunas de sus representaciones más exactas según la literatura, según las novelas o cuentos en los cuales se están basando, y se trata de vampiros. ¿Les gustan los vampiros? Sí, Sí, como criatura fantástica, bastantito. No soy tan tema darks por memearlo, pero las cosas que salen de repente salen interesantes. No sé si ya vieron la película de Nosferatu, Oh, sí, muy buena. buena, muy buena. Pero hasta ahí, generalmente muy, muy fantasiosas las historias. ¿Tú, Jorge, te gustan? sí, bueno, más como los que le han dicho como vampiros en la realidad, como Vlad el Empalador o esas historias también. No recuerdo cómo se llamaba esta condesa que se llevaba gente para beberse su Ah, sangre e intentar mantenerse sí, joven. Sí, sí, Ujú. no muy recuerdo turbia. su nombre, pero era algo de Bathory. Sí, todas esas historias se me hacen chidas, pero por lo grotesco, ¿no? Y Ya. están bien intensas. Ujú. Sí, yo no sé si diría que es fantástico. Quizá no sea tan fantástico, pero no sé. Pues bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy. Y pues, como siempre, antes de comenzar, consideremos lo siguiente. Imagina que eres un campesino o campesina, estás realizando tus labores, tu trabajo, tus quehaceres del día a día. Estás arando la tierra, estás cuidando a tus animales, estás haciendo todas esas actividades que comúnmente realizas para pues subsistir, que usualmente pues es el trabajo de campo. Estás en tus actividades, ¿no? Y un día, en la mañana, despiertas, vas a iniciar tu trabajo diario y te diriges hacia el lugar donde están tus animales, no lo sé, tus cabras, tus cerdos, tus vacas, y encuentras a todos y cada uno de esos animales muertos. Te extraña porque no hay ninguna escena, no es una escena violenta, no hay pedazos de vísceras, no hay sangre por todos lados, al contrario, de hecho, la falta de sangre te sorprende. En el pasado has visto cómo los animales carnívoros, como los animales que son los cazadores, que son los depredadores de los animales de granja que tienes, han matado a este tipo de animales, ¿no? Has visto esas escenas y te extraña lo limpia que es esta. De pronto notas cuando agarras uno de tus cerdos, el cerdo más pequeño que puedes cargar con facilidad, notas que cuando lo levantas no hay ni una sola gota de sangre escurriendo de su cuerpo. Te vas a dormir, pasa el día más bien, te vas a dormir
asustado, consternado, preguntándote qué es lo que está pasando. Y al día siguiente sucede exactamente lo mismo, pero ahora no son tus animales, los pocos que te quedaban, ni los animales de tu vecino, sino que ahora se trata de una persona más que vive allí en tu pueblo. Se trata de una mujer mayor que ahora en la mañana se encuentra sin ni una sola gota de sangre en su cuerpo, postrada en su cama. Entonces esta serie de sucesos se replican, se extienden, pasan una y otra vez, noche tras noche. Y el asunto es que hay una constante. En tu pueblo cada vez hay más y más y más personas que han comenzado a tener un color de piel pálido. Cuando se exponen a los rayos del sol parece que están sufriendo quemaduras. Tienen moretones, laceraciones, hematomas, bueno, esos son los moretones. Tienen hemorragias espontáneas de la nariz, en los ojos. Y pues el asunto es que a tu pueblo ha llegado una plaga, una curiosa enfermedad que nadie conocía. Y pues parece ser que eso es lo que está causando precisamente estos sucesos tan extraños. Pasan los años y la ciencia nos revela que pues básicamente lo que estaba sucediendo era un brote de porfiria, un extraño padecimiento, al igual que muchas otras enfermedades relacionadas con la sangre, con la sensibilidad a la luz del sol y demás cuadros sintomáticos que se asemejan mucho a aquellas características que popularmente se le han conferido a estas criaturas que denominamos vampiros. Entonces, el terror, el miedo a los vampiros, estas cosas inexplicables aparentemente no son nuevas, están allí en la memoria de la humanidad, en la historia de la humanidad, y pues básicamente parece ser que es un miedo que proviene de algo, un miedo que quizá esté fundamentado. Así que pues vamos a intentar averiguar de dónde proviene ese miedo y a qué se refiere. Bueno, los vampiros son seres legendarios que han formado parte del folclore y la mitología de diversas culturas a lo largo de la historia. Es decir, pues no son exclusivos pues de Europa, o sea, ha habido diversas culturas, ya sea europeas, ya sea indoeuropeas, ya sea de Asia, de África, que hacen alusión a este tipo de criaturas. Según investigaciones, según la investigación de Sara Segovia, es esta persona, una historiadora, los primeros testimonios de vampiros se remontan a la antigua Asiria del año 4000 a.C., antes de la era común. Y estos relatos hacen referencia al Ecchymou. El Ecchymou es una criatura vampírica que se reconocía o que en la cual se creía en este lugar, la antigua Siria y también Babilonia, que pues se encuentra ahí en el Medio Oriente. Y pues resulta que esta criatura ya tenía estas características que asociamos con los vampiros, ¿no? Sensibilidad a la luz del sol, la ingesta de sangre, colmillos, garras, quizá de alguna especie de procedencia demoníaca, cosas del estilo. Entonces, en su extenso folclore en la cultura, que a lo largo de diversas regiones, el mito se ha extendido de tal forma que pues hoy en día podemos reconocer diferentes tipos de vampiros en el folclore, las tradiciones y creencias propias de diferentes regiones de Europa. Por decir Europa, ¿no? Repito, no es exclusivo de Europa. Por ejemplo, en Grecia tenemos los bricolacas, así se les llama, que son seres que se alimentan pues igualmente de sangre, de animales, de personas, e igualmente en Bulgaria tenemos los grobnik, que igualmente que los bricolacas se alimentan de este mismo tipo de cosas, ¿no? Personas, animales y específicamente de su sangre. Otros que consumen arroz, por ejemplo, como el algul, que además de consumir arroz, pues también devora la sangre de una que otra persona o animales. Y en Japón, por ejemplo, también tenemos el gaki, que de nuevo consume la sangre de sus presas. Igualmente, en Australia tenemos el Calamaur, que es un vampiro entre comillas vivo, es decir, que esta cosa no ha pasado por un proceso de muerte, no ha perdido la
¿cómo decirlo? No ha dejado de realizar sus funciones orgánicas vitales como usualmente nos han dicho en el folclore acerca de los vampiros, pero que pues al parecer en vida tiene las mismas capacidades que dicen que tienen estos seres. Pero pues bueno, pareciera que además de estos mitos y leyendas, la figura del vampiro es principalmente conocida por el famoso vampiro de la novela tan popular llamada Drácula, en donde pues se nos relata, ¿no?, cómo un vampiro procediente de Rumanía, específicamente de Transilvania, pues inicia el proceso de inversión en bienes raíces y busca mudarse a Londres, ¿no? Y pues una serie de eventos que suceden allá a lo largo de eso y la cacería de Van Helsing y todas estas cosas. Igualmente, si les interesa eso, ahí está la película Drácula de Bram Stoker. Véanla, es más o menos fiel al libro. Es buena. Entonces, un vampiro es una criatura mítica que se alimenta de la esencia vital, es decir, sangre de los seres vivos. En el folclore europeo, los vampiros son criaturas humanoides, no muertas, es decir, son seres que ya murieron, pero que a pesar de haber muerto, siguen actuando como si estuviesen vivos, es decir, se encuentran como en un punto intermedio entre la vida y la muerte. Podríamos decir que biológicamente ya no están vivos, pero pareciera que se siguen comportando como si estuvieran vivos y siguen teniendo ciertas capacidades que los vivos tienen. Ahora, todas estas criaturas pues son usualmente descritos como sujetos que visten sudarios, es decir, túnicas muy grandes, capuchas, y pues a menudo se les adjudica tener rostros, cuerpos, brazos y extremidades hinchadas y de tono rojizo, como lo tendría un cadáver, pues ya con un par de días en estado de descomposición, ¿no? Se hinchan. Entonces, ahora, también se dice que a menudo estas criaturas visitaban a seres queridos, a familiares, personas a las cuales estimaban en vida y les causaban travesuras y muertes. Y pues básicamente andaban por allí aterrando, asustando y devorando a aquellas personas a las cuales habían estimado en vida. Ahora, estas entidades vampíricas han sido registradas, como ya dijimos, en culturas de todo el mundo. El término vampiro, el término contemporáneo, el que conocemos hoy en día, se popularizó en Europa occidental después de los informes de una histeria colectiva durante el siglo XVIII. Acá el término llegó ¿cómo se dice? A Londres, y a partir de allí se populariza. Entonces, las variantes locales en el sureste de Europa también eran conocidas por diferentes nombres, como por ejemplo en Albania tenemos el striga, y en Grecia, como ya lo dijimos, tenemos el bricolakas, y en Rumanía tenemos el strigoi. De hecho, hablando específicamente del strigoi, hay por allí una serie de Guillermo del Toro que se llama The Strain, la cepa, y trata precisamente de este tipo de vampiros, de los strigoi. Entonces, hay que notar que, por ejemplo, la palabra strigoi y striga tienen una similitud bastante curiosa con la palabra striga en italiano, que significa bruja. Entonces pareciera que incluso genealógicamente en la filología pues de estas palabras, es decir, de dónde provienen, cómo se relacionan con otros vocablos de otras lenguas, pues pareciera que hay ciertas cosas en común. Por ejemplo, pues striga, que significa bruja, ya de por sí una entidad al parecer maligna que tiene pacto y relaciones con seres quizá malévolos, y pues esta palabra se parece a las palabras usadas para designar a los vampiros. Y pues bueno, en la actualidad el vampiro es generalmente considerado una entidad ficticia, como lo decíamos al inicio, fantasía, aunque pues la creencia en criaturas vampíricas similares a esta, como el chupacabras, que sí, el chupacabras entraría dentro de este conjunto de entidades vampíricas, aún persiste en la cultura popular. La creencia folclórica temprana en vampiros a veces se ha atribuido a la ignorancia del proceso de descomposición de los cuerpos luego de la muerte. Pero pues bueno, esto pareciera que ya no es algo que se deba considerar significativamente en la actualidad, puesto que pues ya al menos en una buena parte de la población pues hay un poquito más de información al respecto. Quizá estoy hablando pues desde un punto de vista algo privilegiado por el acceso a la información, la educación y todo esto, pero en general pues
ya no existe tanto este tipo de desconocimiento acerca de qué sucede cuando alguien muere, ¿no? O sea, podríamos decir que pues es bien sabido, incluso por el conocimiento popular, que pues inicia un proceso de descomposición. Entonces, todo esto ha ido gestando la figura del vampiro para explicar los misterios sobre la muerte, precisamente porque no sabemos qué es lo que pasa allí o qué es lo que sucede o no se sabía. En 1985, por ejemplo, la porfiria, una condición médica que propiciaba la acumulación de líquidos en el cuerpo y lesiones en la piel al estar expuestos a la luz del sol, se vinculó con las leyendas y las historias de vampiros y pues recibió mucha atención mediática en esa época debido a estas cosas, ¿no? Y ocasionando así la popularización y la extensión y la difusión todavía de nuevo de estas historias acerca de vampiros. ¿Qué piensan acerca? Oye, nomás una dudilla, Jero. En la parte donde se hace como el enlace entre la creencia folclórica y la ignorancia de los procesos de descomposición, ¿cómo es que hacen como esa relación entre estas dos cosas? Porque, pues digo, el cuerpo en descomposición, bueno, suponiendo que los vampiros sean eso, pues no es como que un cuerpo ande caminando por la calle, ¿sabes? Ajá, O exacto. ¿cómo hicieron el link entre esos dos conceptos? Sí, pues eso es pues una de las partes como interesantes, ¿no? De estudiar las culturas en general, cómo es que un fenómeno natural como la muerte te lleva a suponer que puede ser posible o que de hecho es el caso que andan por allí estas personas muertas caminando, chupando sangre y haciéndole maldades a los demás, ¿no? Eso es pues extraño, pero también hay que tener en cuenta que pues en estas culturas pareciera, bueno, no pareciera, de hecho, no solamente la muerte en sí misma es razón suficiente para convertirse en un vampiro y ya, ¿no? Sino que también la muerte acompañada de ritos funerarios inadecuados, llevados a cabo de forma inapropiada, son los que propician eso. Así que esto llevaría como a suponer que no simplemente es el fenómeno natural de la muerte, sino que hay de por medio allí cierto, no sé cómo decirlo, cierto, ¿cómo se dice? Cierto aspecto mágico religioso que denota pues que hay algo pues inapropiado, inadecuado, malévolo en eso. Yo por ahí había leído que de las principales teorías o bueno, conocimiento del enlace que tú mencionas, George, es porque, bueno, fallecía alguien o empezaba esta mala racha en el pueblo y al momento de desenterrar los cuerpos, que ahí faltaría saber el por qué, como que se te ocurre vamos a desenterrar a fulanito que acaba de fallecer, encontraban expresiones de terror en los difuntos o en los cadáveres y sangre en la boca, lo que llevó a la asunción de que chupaban sangre para vengarse o por algo por el estilo. No sé si lo vayamos a tocar este tema más adelante, yo creo que sí, pero era como que la principal forma en que ellos enlazaban que, bueno, están pasando cosas malas, está muriendo gente, y pues el último que se murió, lo desenterramos y tenía los ojos abiertos y sangre en la boca. Ese fue seguramente el que le chupó la sangre. Cositas por el estilo. Sí, porque de hecho habíamos mencionado, o más bien había mencionado Gerardo antes, que normalmente se hacía como, o sea que en la creencia un vampiro le hace como maldades a sus familias, ¿no? Sí, Sus familiares. Entonces pues sí me imagino que si dicen, ok, pues esta familia tiene una rachilla de mala suerte, pues a lo mejor hay que desenterrar a la abuelita Gertrudis. Sí. ¿Cómo entra esa lógica, no? Sí, está bien extraño. Y agregándole a lo que mencionaba Jero, que es multicultural, multicontinental, tal vez América queda un poquito rezagado, pero en el amplio sentido de la palabra hay figuras vampíricas en el folclore mexicano, pero van más orientadas a personajes como brujas o entes por el estilo. Pero todo coincide en que es una criatura que requiere de absorber o de cazar a otros seres vivos para obtener su fuerza vital. Entonces, dile. No, de hecho, en la mitología, en la cultura mexica, existe una figura vampírica, no recuerdo ahorita el nombre,
pero si lo buscan allí en internet lo pueden encontrar y son básicamente unas figuras humanoides con caras de murciélagos, con cabeza de murciélago. Se supone que estas cosas son los responsables, creo, de algo así como cuidar la entrada al inframundo. Bueno, no, el concepto no es inframundo, la palabra no es inframundo, pero sí, cuidar la entrada pues al lugar a donde se dirigen las almas o las personas una vez que murieron. Y son algo así como los hijos de ciertas personas. No recuerdo, pero sí en la cultura mexica están esas cosas. Yo recuerdo de ese, así como lo describiste, en Chile y Argentina hay uno que se llamaba mapuche o chonchón, según la región, pero era como con sus orejas que eran alas y cazaba animales, animales dormidos, por así decirlo. Y así rápido, mexicano que yo sepa, está el ciguatetea, que realmente era espíritus de mujeres muertas en parto, que robaban a los niños para robarles su energía vital, supongo que matándolos. Y por ahí de Tlaxcala estaba el Tlahuelpuchi, si espero pronunciarlo. Ajá. Sí. Igual pronunciarlo bien, pero era más bien una bruja. Sí, esas son brujas. Sí, está curiosa la figura vampírica. No como tal la solemos asociar con murciélagos, todo esto gótico. Pero figuras vampíricas hay bastantes y coinciden en ese factor en especial que es robar energía vital. Sí, pero pues es que esta figura vampírica gótica, como lo mencionas, pues es justamente el resultado del romanticismo, ¿no? O sea, la novela de Drácula de Bram Stoker. Y a partir de la incorporación de esa figura en el terror, en la literatura, pues ahora sí ya incluso se comienza a formar una estética en torno a todo esto, ¿no? Hasta la actualidad, donde tenemos todo como hype en torno a las cosas góticas en TikTok y todo esto, ¿no? Todo lo darks. Tatuarse murciélagos. Muy bien, entonces yo creo que pues mejor de aquí en adelante nos centramos en los Strigoi, que son precisamente estos vampiros que les comentaba que son provenientes de Rumanía, o al menos la figura es proveniente de Rumanía, y pues no exclusivo de Rumanía, pues, o sea, también de sus alrededores, como por ejemplo Albania, también por allí se cree en la existencia o se relata acerca de ellos en las leyendas y en los mitos folclóricos de la zona. Entonces, los Strigoi son una de las figuras más fascinantes, pues, a lo largo de todo este folclore vampírico en Europa. Su leyenda está profundamente arraigada con las creencias sobre la muerte. Específicamente sí tiene mucho que ver con la muerte, el más allá y pues en general lo desconocido. Hay que notar que la palabra Strigoi proviene del latín strix, ¿ok? Las strix son aves nocturnas que se asocian con la brujería, justamente como ahorita lo mencionábamos, ¿no? O sea, pareciera que hay como una conexión medio extraña entre lo vampírico y la brujería. Ahora, en el folclore rumano, los Strigoi son seres que regresan de la muerte para atormentar a los vivos y alimentarse de su sangre o energía vital, como ya lo habíamos mencionado también. Bien, entonces vamos a ver qué onda con el origen del término Strigoi. Como ya lo dijimos, pues proviene de la palabra strix y pues también hace alusión a esto, ¿no? De que los muertos regresan para atormentar a los vivos, pero la parte importante es que se asocia junto con todo esto la idea de que los Strigoi pueden transformarse en animales como murciélagos, búhos, aves, perros en general. Y creo que si hacemos memoria también por allí podríamos recordar alguna representación de vampiros en el cine, por ejemplo, que se transforman en animales o incluso en el anime, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo de Alucard, ¿no? Que se transforman en animales. Yo pensando en Hotel Transilvania. Qué bárbaro. Sí. Se me hace que ese no es anime. Bueno, los informes más tempranos de los que se tiene conocimiento de avistamientos o de relatos o experiencias con Strigoi en Rumanía, pues datan más o menos de por ahí del año 1579 a 1656, o sea, una brecha de tiempo bastante grande. Y pues es básicamente la historia de Jure Grando Alilovic. No sé si lo estoy pronunciando bien, no sé rumano, pero pues bueno, esto sucede en la región de Istria. Se cree que este aldeano fue la primera persona real, es decir, viva genuinamente hasta donde sabemos,
descrita como un vampiro, ya que en los registros locales de la época se le refería a él como un strigoi, y se dice que pues este sujeto aterrorizó a su antigua aldea 16 años después de su muerte y pues fue finalmente decapitado por un sacerdote local y pues los problemas terminaron, ¿no? Justamente como decíamos, o sea, las personas que se convierten en strigoi mueren y regresan como strigoi para darle lata a los demás. Dicha, ¿no? Vivir en esos años y ver al sacerdote de tu colonia, ver cómo decapita a un vecino de la propia comuna. Sí, qué chido. Sí, pero creo que pues ni siquiera tendríamos que pensar en esos años. O sea, de hecho, hoy en día en Rumanía todo el folclore acerca de los strigoi es bastante fuerte. O sea, los ritos funerarios aún se siguen haciendo con el cuidado para que las personas no se conviertan en strigois. Ay, pero esos ritos sí de repente dejan sus dudas de su metodología. Sí, claro. Da que pensar. Yo la verdad en eso en este sentido sí me gustaría irme a vivir por allá para ser cazador de vampiros contemporáneo. Con tu gorrito y todo. Bueno, si lo piensas bien, de cierta forma ser cazador de vampiros sería nomás como un empleado de la morgue, ¿no? O sea, exacto, sí. nomás les tendrías que atravesar el corazón y ya, ¿no? Sí, de hecho ya... Aunque fíjate que se me hizo curioso, bueno, creo que te interrumpí. No, dale. Se me hizo curioso porque no había escuchado como ese método de decapitar a los vampiros. Yo el que había escuchado más era el de atravesar el corazón. Ajá, y la el estaca, de ¿no? los ajos, ¿sabes? Pero, ajá, sí. Sí. No sé qué tengan que ver los ajos con los vampiros. A lo mejor es para sazonarlos. Sí, está raro. Pues igual es parte del folclore rumano, de hecho. También lo menciona, lo de los ajos. Sí, ellos creían que los ajos era algo que se podía usar para evitar a los malos espíritus, entre ellos a los strigoi. Sí, es un factor común en muchas creencias, incluso aquí en mexicanas. También. No sé si les tocó de niños, a mí en lo personal sí. Bastantes casas de la colonia de mis abuelos tenían sus ajitos colgados en la entrada. Sí, como un collar de ajos. Un collar de ajos, sí, de cabezas de ajo. Sí, exacto. Yo sí vi. Me acabo de dar cuenta que era por eso. Yo pensé que nomás les gustaba mucho el ajo. No, es protección contra las malas vibras, los espíritus, la brujería y eso. Y ya de paso los vampiros. Exacto. De hecho, te iba a decir, Jorge, que le acabas de quitar todo lo mágico y divertido a la profesión, al oficio, perdón, de ser cazador de vampiros. Lo acabas de convertir en una cosa, una herramienta más del sistema capitalista, ¿no? Ahora te subcontratan para ser cazador de vampiros sin prestaciones, sin aguinaldos, sin derechos laborales, ni nada. ¿Dónde quedaron las buenas épocas? Exacto. Así serían todas las profesiones fantásticas, ¿sabes? Por ejemplo, los alquimistas se hicieron químicos nada más, ¿no? Hacer analgésicos adictivos. Sí. De hacer, de convertir el plomo en oro, ahora nomás hacen Fent y ya. Sí. Bueno, entonces, los strigoi también son mencionados por el estadista y soldado moldavo Dimitri Cantemir en su obra titulada Descriptio Moldaviae. Que esto pues data de por ahí del 1714 a 1716 y pues él allí pensaba que los strigoi eran criaturas principalmente moldavas y de Transilvania, es decir que eran originarios, que eran propios de esa zona y que pues estaban asociados con las brujas y los hechiceros, y esto pues también está estrechamente relacionado con lo que ya mencionábamos acerca de los Strix y las brujas y todo esto, y que pues también realizaban estas prácticas de beber sangre, ¿no? Ahora, más recientemente, en un artículo de 1865 sobre el folclore de Transilvania, escrito por el antropólogo Wilhelm Schmidt, que era un austriaco, me parece, sí, un austriaco. Él describe que los strigoi son criaturas nocturnas que se alimentan de bebés. Ahora sí, esto ya es más similar a lo que mencionabas, ¿no, Lalo? Acerca de estas brujas. Como las brujas, exactamente. Bueno, las brujas que conocemos por acá. Sí. Ahora, en 1909 también otro sujeto llamado Franz Hartmann mencionó en su libro An Authenticated Vampire Story, una historia de vampiros auténtica, que los niños campesinos de una aldea de los Cárpatos comenzaron a morir misteriosamente y que pues a causa de esto los aldeanos de esa región, de esta aldea,
comenzaron a sospechar que un conde recientemente fallecido, un conde de por allí, que había muerto recientemente, pues se había convertido en un vampiro y que pues estaba allí su cuerpo en su fortaleza, en su castillo, y que pues en las noches salía para matar a los niños, ¿no? Entonces los aldeanos pues decidieron ir a quemar la residencia. Por si las dudas. Vale. Sí, sí, Oye, qué época, ¿no? Ojalá pensáramos un día de estos que Elon Musk es un vampiro. pues Ya está el pasando. Luigi Mangione. Sí, exacto, viva Luigi. Oye, pero te iba a decir, se me hace curioso que, o sea, se haya como enlazado con esto de alimentarse de bebés, ¿no? Porque Sí, había leído que es algo como muy común también que le echan o le atribuyen a religiones que no les gusta a la gente. Por ajá, ejemplo, les pasó a los judíos, a los cristianos creo que en algún momento y a los satanistas, que siempre les echan como es que tienen rituales en los que comen bebés. Y se me hace curioso porque no sé si tenga algo que ver como de verlos, o sea, de verlos como vampiros, o si nomás ajá, sea por lo horrible del acto, porque pues, la verdad es que sí está deleznable no comerse un vampiro. sí. Sí, creo que es más bien por eso, ¿no? O sea, hacer algo como tan malévolo como comerse a un niño, el incesto, o sea, todas estas actividades, todas estas acciones que van en contra de pues las cosas que creemos fundamentalmente valiosas, parecieran ser como particularmente malévolas. Y si queremos crear una criatura que sea particularmente horrible, particularmente mala, pues le vamos a atribuir este tipo de cosas, ¿no? Sí, Entonces, además de lo que ya dijimos, en Rumanía, en su folclore, pues tienen dos tipos de strigoi. Tenemos por un lado el strigoi viu y el strigoi mort, por otro. El strigoi viu son personas vivas que tienen poderes sobrenaturales, como la capacidad de desprenderse de su cuerpo en forma de espíritu para causar daño. O sea, es una persona viva, no ha muerto. Se cree que estos sujetos, estas personas, se pueden convertir en strigoi mort una vez que mueren. Entonces, esto todavía se vincula más con lo que entendemos como la brujería, ¿no? E incluso con el nahualismo aquí en México. O sea, personas que en vida se pueden transformar en animales y se Animales, desprenden de su bestias. cuerpo, ajá, y causan daño, y que pues una vez que mueren, pues también pueden seguir haciendo cosas malévolas desde la tumba. Por otro lado, el Strigoi Mort, como ya lo mencionábamos ahorita, son los muertos que regresan para atormentar a los vivos, y pues estos son los más comunes en las leyendas de esta región del mundo. Igualmente, existe otra criatura que se llama Moroi. Esto es una variante de los Strigoi y son usualmente asociados a los niños que no fueron bautizados y a personas que murieron en circunstancias pues trágicas, y que también debido a estas trágicas circunstancias pues también no se les realizó en algunas ocasiones los ritos funerarios apropiados. Por ejemplo, se cree que una persona que se suicidó, una persona que tuvo una muerte abrupta, una persona que, no lo sé, fue asesinada, corre el riesgo de convertirse en un moroi. Y pues todos estos se cree que se se alimentan de la sangre de los vivos. Entonces, si me bautizan, pierdo mi habilidad de convertirme en vampiro. Exactamente, así que una razón más para no bautizar a nadie. Una más al montón. Bueno, entonces, toda esta onda de los Strigoi y los Moroi, todo esto viene pues de Transilvania, ¿no? En algunas regiones de este lugar se cuenta la historia de una familia entera que se convirtió en Strigoi después de haber sido maldecidos por un vecino. O sea, ahora incluso no solamente te conviertes en Strigoi por morir o porque ya de por sí tengas ahí una especie de habilidad extraña como la brujería, sino que incluso te puedes convertir en Strigoi si te maldicen. Según la leyenda, la familia había cometido un grave pecado, y como castigo todos los miembros, y como castigo todos sus miembros regresaron después de la muerte para atormentar a la aldea. Los aldeanos tuvieron que desenterrar a toda la familia y realizar pues esta serie de rituales que ahorita vamos a comentar en unos momentos. ¿Sí? Ahora, como ya lo hemos dicho una y otra vez, parece haber una conexión entre el vampirismo y la brujería, específicamente pues en las regiones de Rumanía y Moldavia. En muchas leyendas, los strigoi están estrechamente relacionados con la brujería, y se cree que las brujas pueden convertirse en strigoi después de la muerte, o que pueden crear strigoi maldiciendo a otras personas, justamente como esta leyenda de Transilvania.
En algunas historias los strigoi se usan como sirvientes, son los sirvientes de las brujas y los usan pues sí como mandaderos o incluso como algo que las protege o como una especie de medio para disuadir a otros individuos y conseguir cosas a cambio. Mira. Ahora, mande. No, se me hacía curioso, relacionándolo con el capítulo pasado, estas brujas decían para que crear mi tulpa, si puedo crear un vampiro, ¿no? Y que me sea servil. Yo creo que está más chido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, o sea, en Rumanía la gente practica el cristianismo y no cualquier tipo de cristianismo, o sea, se adscriben a la Iglesia Ortodoxa Rumana. Es un cristianismo pues muy conservador, o sea, nada que ver con el catolicismo que se practica de este lado del mundo. Y pues bueno, hay pues coincidencias, hay relaciones curiosas entre el cristianismo que se practica en este lugar y pues todas estas creencias respecto al vampirismo. En el siglo XVIII, la Iglesia Ortodoxa Rumana jugó un papel muy importante en la lucha contra los strigoi. Se realizaban exorcismos y rituales especiales para evitar que los muertos se convirtieran en estas criaturas. En algunos casos, los sacerdotes bendecían las tumbas, colocaban crucifijos y realizaban otros rituales, rezaban para proteger los ataúdes de los difuntos y evitar que se convirtiesen en estas criaturas tan horribles, según esto, ¿no? Ahora, también hay que tener en consideración que pues a lo largo de todos estos años pues ha habido epidemias, brotes de enfermedades que han contribuido a la creación de todo este folclore. Durante las epidemias de peste, por ejemplo, y otras enfermedades en el este de Europa, muchas personas creían que los strigoi eran responsables de la propagación de la enfermedad y que los cuerpos de los fallecidos debían ser examinados en busca de signos de vampirismo y pues tenían que desecharlos, tenían que quitarlos de allí para evitar que se propagaran y que regresaran de la muerte, ¿no? Para hacer sus maldades y comer bebés y chupar sangre. Oye, ahora, pues fíjate que no estaban, o sea, de cierta forma no estaban tan lejos de como lo que es un vector de propagación de enfermedades, ¿no? Sí, o sea, pues sí, ya sí. ese punto ya está indistinguible, ¿no? Porque pues tú puedes enfermar cuando ya está muerto el cadáver. Sí, y justamente ahorita que mencionas esto, ya lo dije al inicio, pero está esta serie de Guillermo del Toro que se llama The Strain, y precisamente allí el vampiro es eso, ¿no? Un vector de propagación de enfermedades. Allí hay como una mezcla extraña entre el vampirismo y los zombies. Y pareciera que el vampirismo se propaga, la enfermedad del vampirismo es un parásito que se propaga de la forma en la que supuestamente se propagan los zombies. Una mordida, se te contagia el parásito y te conviertes. Y son precisamente eso, vectores de infección. Ok, entonces de cierta forma, en la realidad, el verdadero vampiro son las ratas que propagaron toda la peste bubónica, ¿no? Exacto, la peste negra. Sí. Órale. Sí. Bueno, entonces, en las creencias modernas de la Rumanía rural, pues aún prevalece, ¿no? Las creencias respecto a los strigois, sobre su existencia, aunque pues han disminuido, ¿no? Y pues en algunos de estos lugares aún se toman las precauciones que se han creído tradicionalmente que se deben de tomar para que los muertos no se conviertan en strigoi, como por ejemplo, se evita enterrar a las personas en días considerados de mala suerte o sin los rituales funerarios adecuados. Ahora, vamos a ver cuáles son las características físicas de los strigoi, ¿no? La primera, pues, es que suelen ser descritos como entidades humanoides cadavéricas, o sea, son muy flacos, casi un cadáver, ¿no? Pálidos y todo esto, ¿no? Con los ojos rojos, colmillos afilados, en algunas ocasiones el rostro o alguna extremidad hinchada, pero pues es esto, ¿no? Parecen un cadáver. En algunas versiones también se hace especial énfasis en lo de que tienen la piel rojiza y como laceraciones y pues heridas, y que además se puede notar cierto estado de descomposición en el cuerpo. Ahora, también se dice que estas cosas, los strigoi, son capaces de convertirse en animales como lobos, perros, gatos, murciélagos, y pues esto también se asocia con el hecho de que a veces pareciera que tienen expresiones o rasgos que parecieran bestiales. Por ejemplo, los colmillos muy grandes,
una mirada que parece ser la de un animal que está a punto de atacarte, y pues ahí los asocian con estos animales pues que se pudieran considerar salvajes, ¿no? Ahora, se dice que tienen una serie de habilidades, ¿no? Poderes. El primero, y como que más popular en la región, es el de la inmortalidad. Se dice que pues los Strigoi no mueren fácilmente y que pueden regresar repentinamente si son destruidos, y que pueden regresar repetidamente una y otra vez si no son destruidos de la manera apropiada. Puedes creer que ya lo mataste y pues van a volver. Así que en el caso de hace rato del sujeto al que decapitaron, quizá no lo mataron apropiadamente y tuvieron que haberle enterrado la estaca y el sujeto pues regresó, pero simplemente decidió, no, mejor me voy a otro lado a asustar gente. ¿Habrá crecido un cuerpo a la cabeza o una cabeza al cuerpo? ¿O las dos? O quizá caminó y recogió su cabeza y se la volvió a pegar. Okay. Sí. Bueno, también se dice que tienen fuerza sobrenatural, puesto que, según los relatos, tienden a ser más fuertes que los seres humanos promedio. Y también que pueden transformarse adoptando la forma de animales e incluso a veces de niebla, y pues que esto lo usan para transportarse con mayor velocidad o escapar cuando están siendo acechados, y también pues para poder cazar a sus víctimas. También se dice que son capaces de tener cierto control mental sobre las personas y sobre los animales, como una especie de habilidad de hipnotismo, de hipnotizar, ¿no? Ahora, su comportamiento consiste en lo siguiente, según estas creencias, ¿no? Lo primero es que se alimentan de la sangre o de la energía vital de las personas vivas, y pues esto es lo que les permite mantenerse, pues, activos. Iba a decir que con vida, pero pues no, son no muertos, o sea, se mantienen activos. Ahora, aquí hay que poner atención en lo que les digo sobre la energía vital, porque resulta que los vampiros no necesariamente consumen sangre. Existen los vampiros, ¿cómo se llaman? Los vampiros psíquicos. Sí, los vampiros psíquicos, no. Son... ¿Vampiros energéticos? Sí, perdón, los vampiros energéticos. Existen los vampiros energéticos y estos vampiros se alimentan de la energía de las personas, de la alegría y de las emociones positivas de las personas, y paulatinamente las vuelven personas cada vez más apagadas y tristes. De hecho, hay una serie muy buena que se llama Lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows. Ah, eso suena muchísimo. Sí, está de hecho en Amazon Prime, creo, pero busquen la pirata, de preferencia. Bueno, el asunto es que esta serie trata precisamente de cómo un grupo de vampiros en la actualidad viven en una casa, en una especie de mansión en Nueva York, y pues hacen su vida. Está muy padre. Es comedia, pero es muy buena. Entonces, también se dice que los vampiros, los Strigoi, regresan de la muerte para atormentar a sus familiares o vecinos, y que pues especialmente se deben cuidar, ¿no? O sea, los familiares y los vecinos se deben cuidar con los rituales adecuados una vez que sus parientes fallecen, sobre todo si saben que fallecieron en circunstancias pues indeseables. También esto sobre que regresan por sus familiares y seres queridos aparece en la serie que les menciono, la de The Strain de Guillermo del Toro. Precisamente allí, cuando una persona se convierte en vampiro, en Strigoi, lo primero que hace es ir a buscar a las personas que más quiso en vida, y son a los primeros que infecta. Ahora, también resulta que los vampiros causan enfermedades, muertes y desgracias en las comunidades donde aparecen. Pareciera que no solamente muerden y matan y convierten a las personas en vampiros, sino que, tal como lo decía Jorge, o sea, son vectores de infección. Así que en el folclore sobre los vampiros en esta parte del mundo se les ha asociado, como ya lo dijimos, con la mala suerte y causar pues desdicha a los pueblos donde aparecen, y esa desdicha muchas veces está representada como enfermedades y padecimientos para las personas que habitan allí. Ahora, el asunto está también en una parte muy importante de todo esto que ya le hemos estado dando muchas vueltas, y es cómo se forman, cómo aparecen los Strigoi. Y pues pareciera que hay muchas formas. De hecho, hay más de las que creo que nos gustaría, porque ¿cómo es posible que haya tantas formas si no me he convertido en vampiro? Pero pues bueno, resulta que pues tienen que ocurrir ciertas cosas muy específicas respecto a la muerte de una persona o el nacimiento. La primera forma en la que se puede originar un Strigoi es el nacimiento con características inusuales, como por ejemplo, se dice que tener marcas
de nacimiento, como por ejemplo un dedo extra, una cola o quizá dientes al nacer, incrementan la probabilidad de que seas un Strigoi. En este caso serías un Strigoi viu, un Strigoi vivo, pues. Y cuando mueras te vas a convertir en un Strigoi mort. Entonces puede ser que debido a estas marcas de nacimiento tú tengas esta habilidad o poder mágico, sobrenatural, místico, extraño para ser un Strigoi viu. Cuando mueres te conviertes en Strigoi mort. Ahora, también se dice que una muerte trágica o prematura puede causar la conversión a Strigoi, como por ejemplo a través de el suicidio o el asesinato, y sobre todo no haber tenido los ritos funerarios adecuados puede ocasionar que se conviertan las personas en Strigoi mort. Uno de los ritos funerarios muy difundidos en esta parte del mundo es lo de ponerle monedas en los ojos a las personas que fallecieron, que es pues resultado del cristianismo que se practicaba, bueno, el cristianismo primitivo que se practicaba en Grecia, ¿no? Precisamente eso de las monedas en los ojos es una costumbre griega que se transmitió al cristianismo primitivo, y eso paulatinamente se mantiene hasta estos días en la iglesia cristiana ortodoxa, tanto la rusa como la de Siria y de otras partes del mundo, ¿no? También la rumana. Entonces, Era para el pago de Caronte, ¿no? exactamente, En por el Grecia. pago de Caronte, sí, el barquero, Y, ¿no? wow, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya nos movamos full a la moneda digital, ¿no? Exacto, Va a ¿no? valer un poco de madre. Le pones Exactamente. sus hot wallets en los ojos y listo. Unas tarjetas Sí. de Amazon Prime y eso. También está curioso porque yo no había escuchado lo de que era por una muerte violenta. Y según yo también es algo muy como clásico de los fantasmas, ¿no? O sea, de que no todos regresan como fantasma, pero si tienes una muerte muy violenta, pues sí te puedes quedar en este plano, ¿no? Entonces, Exacto. pues se me hace un poco curioso porque de cierta manera, cuando te mueres de manera violenta, hay una probabilidad de que regreses como uno como el otro. Eso está, pues, una ruleta con el Una diablo para ver ruleta. cómo regresas, ¿no? Pues, Imagínate la sociedad actual entre tanta guerra o países llenos de violencia como tristemente el nuestro. ¿Cuántos vampiros no tendremos? exacto. Sí, hay que estar atentos, quizá nos están acechando. Sí. Bueno, pero sí, o sea, si esto fuese verdad, unos cuantos vampiros no habría, ¿no? Ya habríamos confirmado la existencia de estas cosas. Entonces, también pues resulta que las personas que no recibieron los ritos funerarios cristianos ortodoxos o que no son o que son maldecidas también pueden convertirse en Strigoi, así como la historia, ¿no? de la familia que es maldecida y que se convierten todos en Strigoi. Ahora, también resulta que la vida en pecado y la brujería son razones suficientes para convertirse en Strigoi. Realizar este tipo de rituales aparentemente asociados con lo negativo, el diablo y todas esas cosas puede ser razón para que te conviertas en un Strigoi mort luego de haber muerto. Y pues bueno, o sea, también la vida en pecado, y pues creo que es lo más chido, ¿no? O sea, llevas vida en pecado y te conviertes en Strigoi al final. Un buen de Bueno, no vampiros sé. gay. Sí. Bueno, no sé, no sé, o sea, ya estoy dudando acerca de si realmente sea tan deseable convertirse en Strigoi. Eso de no poder morir no me agrada. Suena terrorífico y monótono. Exacto. De hecho, justamente ahorita mencionando esto me acordé de un libro muy bueno, una novela de un sujeto que se llama Maturín. La novela se llama Melmoth el Errabundo. ¿Errabundo? Sí, Melmoth el Errabundo. Y el autor es, déjenme les digo, lo estoy buscando ahorita de rápido. El autor es, sí, Charles Maturin. Esta novela se cree que pues inspiró la novela de Drácula de Bram Stoker. En esta novela encontramos a Melmoth. Seguimos pues digamos que las aventuras de Melmoth. Es una novela gótica, ¿no? De terror del romanticismo de aquella época. Melmoth es precisamente una persona que se encuentra en alguna ocasión a un pariente muy lejano que le dice, que le pregunta que si quisiera vivir eternamente. En ese entonces Melmoth es joven y dice, pues sí, quiero riqueza. Además era un joven como
pasando por una situación un poco desdichada. Creo que había quedado huérfano recientemente y además tenía problemas económicos. Y su pariente lejano le dice que si quiere la vida eterna y riqueza. Y él dice, pues sí, lo quiero. Entonces Melmoth acepta y pues resulta que pasan los siglos y Melmoth no muere. Entonces, junto con la vida eterna, Melmoth adquiere la habilidad de traspasar paredes. Entonces, en la novela, que sí está bastante extensa, son como unas 600 páginas, 700 creo, Melmoth se encuentra en diversas situaciones con personas que se encuentran en, digamos, etapas de su vida límite, o sea, donde están pasando por desgracias muy horribles y les ofrece precisamente el trato de la vida eterna. Todo esto para él poder morir. Se tiene que transferirle la vida eterna a otra persona para poder morir. Está muy buena la novela. Se escucha muy chido. Sí. Bueno. Es como el juego de la roña, ¿no? Pero... Exacto, sí. Bueno, también resulta que una persona se puede convertir en Strigoi si es mordida por un Strigoi. En algunas versiones, pues, de todos estas leyendas, se dice que cuando un Strigoi ataca a otra persona, esa persona corre el riesgo de convertirse en Strigoi si es que no murió, ¿no?, en el ataque. Y una vez que se convierte, pues la persona va a volver después de la muerte para hacer exactamente los mismos actos despreciables mediante los cuales él se convirtió en Strigoi, y pues propiciando el ciclo de que regresen una y otra vez. Ok, eso está curioso porque es bastante ad hoc con todo lo demás. Uh-huh. O sea, para empezar, si te mueres de la mordida, pues es una forma violenta de morir, ¿no? Exacto. Entonces ya desde ahí te conviertes. Pero la segunda es que tienes una gran probabilidad de morir de cualquier mordida de vampiro, porque pues de por sí la mordida humana es muy... O sea, tiene muchas bacterias que te propician una infección bastante grave. Ahora imagínate la mordida de un cadáver, ¿no? O sea, exacto, es todavía peor. Bueno, aunque no sé en qué punto de descomposición un cadáver deje de ser tan sucio porque se le mueran las bacterias. O sea, yo creo que llega un punto en el que se vuelve o sea, se hace menos infeccioso, ¿no? Sí, también creo, pero creo que debe ser en una etapa bastante avanzada, ¿no? Sí, bastante. Sí. Oye, y notar la similitud, ya todo se parece, al parecer, vampiros, brujas, zombies, no muertos. Sí, exacto. Curioso. Sí, todas esas cosas parece que tienen el mismo origen. Y justamente ahorita les quería mencionar que también resulta que otra forma mediante la cual una persona se puede convertir en vampiro, pues es siendo el séptimo hijo del mismo sexo de una familia. Es decir, si tú eres la séptima persona que nació en tu familia del mismo matrimonio, de los mismos padres, si eres el séptimo del mismo sexo, 7 varones, 7 mujeres seguidas, el séptimo se convierte en Strigoi. Va a nacer siendo un Strigoi viu y va a morir y se va a convertir en un Strigoi muerto. Ahora, otra que está todavía más extraña es morir sin casarse. Eso quizá ya ahí tiene que ver un poquito con la moral y la cultura quizá que permea en la zona del cristianismo ortodoxo. Quizá, ¿no? Si no obtienes el sacramento del matrimonio. Y los ortodoxos, todavía los sacerdotes se pueden casar, ¿verdad? Creo que no, había una... ¿Cómo se dice? Una separación de la iglesia en la que los sacerdotes se pueden casar porque se separaron antes de que dejaran de poderse casar. Pero si no se pueden casar, entonces está curioso porque entonces hay vampiros sacerdotes, ¿sabes? Sí. O se anulará chido, con... Sí, yo creo que se anula con la santidad del oficio, ¿no? A ver, se pelean y todo, sí. ¿no? ¿O no? Sí. Se pelean los anticuerpos cristianos contra el virus vampiro, ¿no? En el cuerpo del sacerdote. Sí, y pues bueno, también tenemos que morir ejecutado, que es de nuevo una muerte violenta, y el suicidio, de nuevo, una forma violenta. Son formas en las que una persona puede convertirse en Strigoi. Respecto al suicidio, pues creo que si se legalizara la eutanasia, no sería una forma violenta en muchos casos. Y pues bueno, quizás sí disminuiría la cantidad de vampiros de Strigoi que andan por allí. Aunque de la eutanasia la contarías como suicidio. Pues el suicidio literalmente es quitarse la vida a uno mismo, ¿no? Me refiero a la eutanasia activa.
La eutanasia no que te suministran una vez que no eres capaz de decidir por ti mismo. Sí, ahí faltó la aclaración, ¿no? O sea, porque la eutanasia cuando no eres capaz de decidir por ti mismo, pues no contaría como tal como suicidio. Ok, porque, bueno, digo, yo soy pro eutanasia, pero de cierta forma no podrías decir que si alguien más te la suministra, pues también podría ser una ejecución. Exacto, O sea, sí, se vuelve en vivo, sí. Porque, pero también al mismo tiempo tú estás decidiendo o estás teniendo una decisión activa, aunque otra persona lo haga, de morir. Entonces, pues por ese lado también sería suicidio, ¿sabes? Sí, De y pues todas formas, en cualquier queda para hacerte vampiro, ¿no? sí, justamente lo que decir, sea como sea, te haces en vampiro, ¿no? Parece. Pero Y pues pues, normalmente la gente en esas situaciones pues no tiene los mejores cuerpos como para ser vampiros poderosos, ¿sabes? pues no sé, o sea, si te mueres y regresas como un vampiro con fuerza sobrehumana, inmortal y todo eso, creo que no importa ya el cuerpo que hayas tenido, ya se regenera. Sí, sí, sí. Esa es buena pregunta, ¿eh? Que sí O se sea, regeneran. es que justamente, ¿no? O sea, si una persona en vida puede padecer enfermedades precisamente porque es un organismo vivo que realiza todas sus funciones orgánicas, sus funciones vitales, y la enfermedad precisamente consiste en el entorpecimiento, deterioro y la obstaculización de esas funciones. Si estás muerto ya no hay ninguna función que se realice, entonces puede ser algo así como una especie de portador de todas las enfermedades, bacterias y virus y todo lo que quieras, pero no te enfermas. Pero pues también, o sea, uno se puede poner a pensar que hay enfermedades que el deterioro del cuerpo es por, digamos, no sé si como clasificar ciertas afecciones como cicatrices, ¿no? O sea, por ejemplo, Ok. imagínate que hay más bien como esta enfermedad que te calcifica los músculos, Ah, sí. que te convierte en un esqueleto entero. Ajá. Si un vampiro, o sea, si se convirtiera en vampiro, ¿se descalcificaría? Ya ¿O qué es lo que le entendí. pasaría? Sí, porque entonces en ese Sí, caso estaría más horrible ser vampiro, vampiro ¿no? calcificado, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí. Pero bueno, ¿cuántos casos de esos hay? Bueno, pero es que hay muchas enfermedades así. O sea, por ejemplo, Bueno. también hay gente en estado vegetal, Ah, hay bueno, sí. gente que tiene heridas en la columna, que faltan partes del cuerpo. O sea, está pesado, ¿no? Sí. Hay Bueno, que ya le ponerle quitaste como lo cláusula. glamuroso de nuevo a ser vampiro, igual que ser cazador de vampiros. Digo, Ah, se contradice bastante. Digo, si es un cuerpo en decadencia, putrefacto, un cadáver en vida, como se describe, ¿de dónde viene esa energía vital? Que, bueno, queda claro que es por succionarla, pero ¿cómo funciona o cuál sería la biología mecánica de un ser vivo, o en este caso no vivo, como un No vampiro? muerto. No Exacto, muerto. sí, eso carece de sentido, ¿no? Bueno, al menos sentido biológico hasta donde sabemos. Sí, sí, sí. bueno, aunque de Pero pues cierta bueno, forma es los alimentarse, ¿no? virus. Ajá. O No, sea, dale. si consumes sangre, pues o sea, uno también puede sobrevivir de comer sangre, ¿verdad? O sea, quizá con ciertas carencias de vitaminas y así, pero pues al final del día es alimento, ¿no? O sea, el hecho de que un vampiro tenga que comer sangre regularmente, pues básicamente lo vuelve en vivo, que eso es algo que yo tengo duda, o sea, ¿cuál es la diferencia entre estar vivo y ser un no muerto? O Pero es un... que allí el asunto está en que la sangre se considera la sustancia que porta la energía vital de los seres vivos, pues. O sea, no tanto como por el valor nutrimental que tenga y el rol que juega la sangre en un proceso, por ejemplo, digestivo, nutricional o algo así, ¿no? Sino más bien porque la sangre es en donde se encuentra, no sé, alguien diría la esencia del alma o qué sé yo, ¿no? Ujú. Entonces es una cuestión más bien como mágica, pareciera. Sí, pues es que también de cierta forma, y creo que Lalo nos podrá complementar al respecto porque sabe de nutrición. Pero pues, o sea, si para mantener lo que es la maquinaria de la vida necesitas la energía en la forma de adenosín trifosfato, Ajá, pues ATP. cualquier cosa que consumas, pues tiene esencia de vida, ¿no? O sea, como alimento normal. O Mientras sea, se de cierta metabolice. forma, ajá. O sea, vamos a suponer que como tiene que estar consumiendo sangre y vamos a nombrar este adenosín trifosfato, el ATP, como la esencia de la vida. Entonces, pues necesita un mecanismo
pues para sacar esta esencia, ¿no? Por lo tanto, Exacto, sí. tendría el mecanismo que tenemos nosotros, o sea, tendría el ciclo de Krebs, todo Sí. lo de la oxidación. Entonces ya a esas alturas, pues un vampiro está vivo, ¿no? Está Otra vivo, vez, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Y eso pues es incongruente, ¿no? Con lo que sabemos o con el mismo planteamiento de este tipo de entidades. Creo que si ves The Strain te va a gustar, Jorge. Ahí se abordan ese tipo de cosas. Sí, en serio. Está muy padre la serie. Sí, trae Guillermo del Toro, pues. Sí, sí, sí. Agregando un poquito, hablando en mero sentido biológico, cuando era estudiante, tenía mi teoría de que si ya existían estos sueros nutricionales o la comida para astronautas que llevaba años conociendo, sin probarla precisamente, pero bueno, ubicándola, un pensamiento lógico era de por qué no todos subsistimos a base de sueros nutricionales y dejamos de lado la comida sólida, por así decirlo, los platillos de lado. Si lo importante es nutrirte, puedes dejarlo de lado. Y resulta que colapsamos horriblemente si no masticamos alimento. Exacto. Se nos muere absolutamente el sistema digestivo, que es primordial. Entonces, otro hueco en la argumentación de cómo viven simplemente con alimento líquido. Sí. Los vampiros. Y pues bueno, o sea, el asunto también está que hay pues varias posturas, ¿no? En la medicina respecto a esto, ¿no? Alguien diría que la salud, bueno, hay por ahí personas en la historia de la medicina que defienden que defendieron que la salud, el cuidado de la salud y procurar ser una buena salud consiste precisamente cuidando su alimentación, y otras personas agregarían que junto con eso, pues cuidando la salud del colon, ¿no? Masticando para poder evacuar apropiadamente. Sí. Sí. Bueno, entonces, hay pues todas estas formas de convertirse en vampiro, pero pues ahora la cuestión es, si hay tantas formas de convertirse en vampiro y pareciera que si son verdad México está plagado de vampiros, ¿cómo nos vamos a cuidar de ellos? ¿Cómo le vamos a hacer? Estamos a la merced de estas criaturas y tenemos que saber cuidarnos. Con los y pues bueno, sí, pues bueno, o sea, en el folclore rumano, pues hay una serie de recomendaciones que se dan al respecto. La primera es la prevención durante el entierro. Es decir, lo que se puede hacer es colocar objetos como ramas de espino, ajo o monedas en los ataúdes para evitar que el difunto se levante y que se acerquen los malos espíritus. También tenemos el asunto de enterrar el cuerpo boca abajo en el ataúd, para que si se despierta una vez enterrado, pues en lugar de cavar para salir hacia arriba, salir a la superficie, pues más bien cabe y se hunda más bajo tierra. Característica extra de los vampiros, carencia de sentido de la gravedad. Exactamente. No, pero fíjate que es un problema menos trivial de lo que parece, porque en las avalanchas es de los principales cosas por las que la gente muere. Se entierra más hacia abajo. ¿A poco? O sea, como dentro de dar las vueltas que dan, porque pues la avalancha pues básicamente es una ola sólida. Ajá. No tienen cómo orientarse hacia dónde es arriba. De hecho, como que una de las recomendaciones es como esperarte hasta que se derrita algo de nieve para ver hacia dónde cae. Y ya empiezas a escarbar, porque se encuentra que escarban hacia abajo, porque no hay como una orientación real. Órale, qué bueno que me dices eso para mi próximo viaje a los Alpes. Ok. No, perdón, dale. No es eso. No, sí o sea, no sabía eso, está muy interesante. Yo hubiera pensado que era pues una precaución pues rara, o sea, ¿quién va a acabar hacia abajo? Pero no inventes. Bueno, aunque también como los entierran en ataúdes, quizás sí haya suficiente espacio para hacer más experimentación o como para sentir dónde estás en el espacio dural. Sí. Nomás quería sacar a huevo ese dato de las avalanchas. No, pero creo que con las avalanchas tiene mucho sentido, ¿no? Porque, o sea, más bien ahí tú estás cubierto totalmente por nieve en todo tu cuerpo, haciendo que pues también la nieve te dé como esta especie de soporte, ¿no? Propiciando que no sientas precisamente hacia dónde, por ejemplo, cae el peso de tu brazo o algo así. Ajá. Sumado a entumecimiento por el frío. Y hielo. Sí. Bueno, entonces, también pues se recomienda que se deben realizar los ritos funerarios cristianos adecuados, como la bendición del cuerpo y pues el entierro en tierra consagrada y pues lo de poner las monedas en los ojos. Ahora, también hay recomendaciones para poder identificar a los Strigoi.
Si una comunidad sospecha que un estrigoy está causando desgracias en la comunidad, entonces se debe desenterrar el cuerpo del sospechoso. Un estrigoy puede ser identificado por signos como un cuerpo que no se ha descompuesto, es decir, tienen que ir cavando tumbas o determinar quién es el sospechoso desde el inicio y pues ver si el cuerpo está descompuesto o no. Y pues además también se puede encontrar sangre fresca en la boca o uñas de la criatura, así como pues cabello que ha seguido creciendo después de la muerte. Que vienen años oscuros con todos los microplásticos y tratamientos estéticos en la población. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, también pues hay formas en las que aparentemente se puede destruir un estrigoy. La primera y más popular es pues clavar una estaca, pero el asunto es que esa estaca tiene particular efectividad si es de un árbol llamado espino. Este árbol pues es abundante allá en Rumanía. Y esta estaca debe estar clavada exactamente en el corazón del estrigoy para poderlo destruir. También tenemos la decapitación, cortarle la cabeza a un estrigoy separándola totalmente del resto del cuerpo, porque si no pareciera que puede regresar a la vida. Quemar el cuerpo total y enteramente, incinerarlo, carbonizarlo, deshacerlo, reducirlo a cenizas. Y finalmente usar ajo o agua bendita. Me llama la atención, ¿no? O sea, cómo son cosas súper violentas las tres primeras y la última, ajo y agua bendita. Y aparte, oye, las primeras tres para matar a un vampiro y para matar a lo que se te ocurra. Exacto. Quien no se muere por una estaca en el corazón. Sí. O quemado. Aunque fíjate que lo del ajo de cierta forma tiene sentido porque tiene como ciertas ¿Es antiséptico? Ajá. Ah, bueno, sí. No sabía eso. O sea que sí, aprobado por Jero. Si te cortas, ponte ajos ataca la herida con ajos, supongo, no sé. Sí, es antiséptico. No, pero aparte de eso también aleja insectos. O sea, me imagino que podían ver como estos efectos que tenía en los animales ponzoñosos, ¿no? Ya. De que los separaba a todos y pues viendo que generalmente se asocian igual como la maldad y todo, pues, ajá. Pues ahí se pone o se hace como la extrapolación de, ¿no? Exacto, sí, y se usa ya a partir de esas observaciones se comienza a usar para alejar a los malos espíritus y todo eso, ¿no? Bueno, entonces también pues resulta que hay una serie de recomendaciones para la protección del hogar y estas consiste pues de nuevo colocar ajo en las puertas y ventanas para evitar que los estrigoy entren, y también lo de usar crucifijos y agua bendita y muchos otros símbolos religiosos para protegerse de estas criaturas. Y pues bueno, o sea, esas son las recomendaciones que se tiene para enfrentar, para destruir o para cuidarse de los vampiros. Y pues bueno, para Teresa Bain, autora del libro Enciclopedia de la Mitología Vampírica, el miedo, un miedo atávico primigenio, que entronca con las raíces de la humanidad como pueblo y como cultura, es lo que la caracteriza o tienen en común las versiones de los vampiros que se han hecho, ¿sí? Entonces en todas estas versiones hay miedo por medio. Aunque son populares en la literatura y el cine, no existe evidencia científica que respalde su existencia. De los vampiros, ¿no? Ya todo lo que dijimos, incluso pareciera que son imposibles biológicamente, al menos como se conciben, al menos como los representan en estos relatos. Sin embargo, algunas condiciones médicas y fenómenos biológicos han sido asociados a los vampiros. Un ejemplo de ello es lo que ya mencionábamos al inicio, que es la porfiria, que se caracteriza por la afectación de la producción de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Uno de sus síntomas más notorios es la extrema sensibilidad a la luz del sol. Bueno, y luz en general también. También tenemos por otro lado la rabia, que afecta el sistema nervioso central y puede causar fotofobia, de nuevo también, o sea, aberración a la luz, sensibilidad a la luz, e hidrofobia, es decir, aberración o sensibilidad al agua. También tenemos por otro lado la catalepsia, que se caracteriza por la rigidez muscular y la reducción de las funciones corporales, lo que provoca que la piel también adquiera una coloración o apariencia cadavérica. Igualmente tenemos la hemotodipsia o la hematofilia, que a grandes rasgos es un trastorno psicológico en el que la persona que padece de esto siente un fuerte deseo de beber sangre. Y asimismo, junto con todas estas cosas, tenemos la tuberculosis, que en el siglo XVIII, debido a los brotes que había en Europa y en América, que pues fueron bastantes,
se terminó asociando con el vampirismo, ya que la enfermedad provocaba palidez, tos con sangre y pues que se contagiaran los familiares, precisamente por esta idea de que los vampiros contagiaban primero o atacaban o iban primero con sus seres queridos, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro de lo de la tuberculosis, tenemos el caso de Mercy Brown, que sucedió en Rhode Island en 1892, donde exhumaron cuerpos para detener un supuesto vampiro que andaba por allí matando a su familia, ¿no? Esto en esta época y todo debido a un brote de tuberculosis. Ahora, la hemodipsia o hematodipsia, también conocida como vampirismo, podría encontrar sus causas en lo que se conoce como una filia, un fetichismo sexual, que lleva a la persona a sentir placer sexual específicamente al beber sangre. De acuerdo con Alex Grandio, un psicólogo, alguna posibilidad de explicación se halla en alguna experiencia traumática que las personas viven en una etapa temprana de su desarrollo y que está vinculada directamente con los estímulos sexuales, lo que puede llevar al trastorno relacionado con la satisfacción del placer o procurarse placer a partir de hacer sufrir a alguien y pues adquirir sangre de esa forma. Los psicólogos han llamado a este fenómeno como síndrome de Renfield, mismo que fue descrito por primera vez en 1886 por el neurólogo Richard von Grant-Effing como un trastorno de carácter psicosexual. Así, desde finales del siglo XIX, en la revisión de la literatura científica no se ha encontrado más allá de 70 casos de vampirismo o hematodipsia clínicamente significativos. No obstante, en 1984 se acuñó el término síndrome de Renfield en referencia al personaje de Bram Stoker de la novela de Drácula, y pues todo esto debido a la connotación hacia la atracción de la sangre y la connotación sexual que luego esto tiene en todo el folclore vampírico de la actualidad a partir de la aparición de la novela y el romanticismo. Ahora, también sucede que todo esto va acompañado pues con que en cualquier caso los comportamientos de esta condición clínica están asociados siempre a otras patologías psiquiátricas, habitualmente pues de tipo psicóticos, que pues también tienen que tenerse en consideración cuando resulta que hay una persona que padece esto. ¿Cómo ven? Pues si tuvieras todos estos padecimientos, podría ser considerado un vampiro clínico, supongo, ¿no? Supongo, sí. Está, como que le quita también de nuevo todo lo glamuroso, ¿no? O sea, suena bien chido lo de ser un vampiro como los vampiros de Entrevista con el vampiro. Si no han visto la película, mírenla, muy buena. Muy buena. Pero ser un vampiro tipo Brad Pitt o Antonio Banderas suena súper chido. Pero sí, pues ya una vez dicho todo lo que se ha dicho aquí, como que híjole. No suena tan bien. Sí. Con ese comentario, más que ser vampiro, suena que quieres ser guapo, pero... No, ya soy guapo, Jorge. A tu manera. A tu percepción. Oye, estaría interesante agregar que entre estas enfermedades, padecimientos como la rabia, todo lo que habíamos mencionado sobre la apariencia física de un vampiro, un strigoi, como la apariencia de cadáver, pálida, ojos rojos, colmillos afilados, aspecto hinchado, piel oscura rojiza, refleja el estado de descomposición, y enlazándolo con este poder que tienen los vampiros o los strigoi de transformarse en animales, pues suena a que varias de estas personas que llegaron a ver algún animal de campo salvaje haya sido fácilmente confundido con un vampiro o strigoi y simplemente era un animal con rabia, ¿no? Sí. Curioso. Sí, estás ahí en medio de la noche en el campo, ves un animal ahí salvaje acechándote y pues te asustas, ¿no? Le echas agua, se asusta y dices, no, sí es vampiro. Le aventé un ajo, híjole. De lo que me salvé. Sí. Y bueno, pues también tenemos junto con todo esto cosas como la parabiosis y la sangre joven, entre comillas. ¿Quisieras comentarnos acerca de esto, Lalo? Oh, sí. Esto es lo que consideramos un vampiro moderno. Ha habido experimentos en ratones que se han... en los experimentos he explorado
que por medio de transfusiones de sangre a través de individuos jóvenes a más longevos se ha logrado retrasar el envejecimiento. Uno de los casos más mediáticos fue el de un multimillonario, creo que también es influencer el señor. Lo de influencer no estoy tan seguro, pero bueno, es multimillonario, se llama Brian Johnson. Fue una noticia muy sonada, si estaban en los medios adecuados, que es un señor que está teniendo una terapia de rejuvenecimiento. Parece ser que no sabe qué hacer con tanto dinero que tiene el señor. Y en su terapia incluye monitoreos permanentes de todos sus parámetros fisiológicos. Está asesorado por más de 30 médicos. Se toma más de 60 pastillas diarias que incluyen suplementos alimenticios. Hace tratamientos estéticos como láseres faciales, ejercicio, fototerapia, un sinfín de estas cosas que haríamos si tuviéramos el tiempo y los recursos, supongo. Pero lo que destaca de este caso es que el señor hace terapia de transfusión de sangre de su hijo en ese entonces de 17 años, y su objetivo principal es retrasar su envejecimiento. Cosa curiosa de los resultados reportados, esto siendo una noticia mediática y no estrictamente del lado de la ciencia o un estudio científico per se, se reporta que ha reducido su envejecimiento al de una persona de 30 años aproximadamente. Si no mal recuerdo, este señor está entre sus 40 y 50. Entonces, pues parece que hay una especie de resultado por ese tipo de terapias. Y lo podríamos considerar como adquirir un líquido vital, que sería la sangre de su hijo joven, y siendo transfusionada, creo que lo estoy pronunciando, transfusionada, ¿no? transfusionada al cuerpo de más longevo. Por ahí recuerdo haber también leído que con el padre de este señor, o sea, el abuelo del adolescente, también lo estaban haciendo. Ahí sí no he visto que se reporte algo al respecto, pero pues se considera una especie de vampiro moderno. Y también tenemos el caso del reino animal, ya estrictamente científicamente hablando, donde se ha observado el comportamiento de un murciélago que su dieta, esta sí viene directamente de la sangre de animales, pero el aspecto interesante de este estudio es que este murciélago llega, hace una incisión en la piel del animal, suelen ser rumiantes, de alguna vaca o un borrego por ahí, y empieza a lamer la sangre de su presa. Y lo interesante aquí es que la sangre no coagula. Este murciélago en su saliva tiene una enzima que no permite la coagulación, y que esté constantemente el fluido de sangre siendo suministrado para alimentarse. Y esto ha sido de gran interés para la comunidad científica, porque bueno, sabemos que uno de los problemas de repente en cuestiones de hospitales, o bueno, en toda la cuestión médica, son los famosos coágulos que se pueden formar por el simple hecho de estar estático. Y en procedimientos quirúrgicos, pues es algo muy peligroso, que podrás tener toda la salud del mundo, ser la persona más activa mientras estés saludable, pero cuando te toca cama en un hospital, pues las circunstancias cambian, y esto podría ayudar a salvar vidas. Órale, o sea, me llama mucho la atención cómo pues al parecer como luego en toda esta cultura popular acerca de los vampiros, en las representaciones mediáticas, películas y eso, nunca falta, ¿no? Como la asociación de estas criaturas con individuos, con personas que ambicionan o buscan tener algo así como pues la vida eterna, curar ciertas enfermedades, prolongar su vida y todo eso. O sea, como que hay cierto aspecto, no sé, yo diría cultural, ¿no? En la forma en la que interpretamos este tipo de situaciones y cómo incluso buscamos pues soluciones a ello. Sí, es un aspecto muy místico del folclore, yo creo que global. Sí, es que eso suena con sentido. Sí. Y este señor, bueno, yo sí conocía al Brian Johnson, pero en su canal de YouTube explica que, o sea, lo de querer vivir así para siempre es como tipo un meme, o sea, que en realidad como que o sea, sí le gustaría, pero pues que lo que está haciendo en su canal es como pasarte como tipsillos, ¿no? De cosas que puedes hacer que están a tu alcance. Está curioso sus videos, están muy raros. Porque, pues por un lado se ve muy buen pedo, pero luego te pones a pensar de que
pues como es sangre de su hijo, pues suena ahí una dinámica de poder medio rara. Y Sí, luego le sí, agregas Sí, sí. abuso. luego le agregas aparte de que no hay muchos donadores de sangre, bueno, al menos aquí en México, y él se está gastando transfusiones a lo baboso nomás para esto, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, Está y hay curioso. casos bien similares. Yo así de puro recuerdo, recuerdo el caso de otro, digo, no está relacionado con vampiros tristemente, pero hubo otro que creo que tomaba, no me acuerdo cuántas tazas de té verde, porque se supone que retrasaba el envejecimiento, y fue un experimento que él hizo también para ver que no envejeciera, pero no dio resultado. Y agregándole un poquito a esto de las transfusiones, digo, es un experimento ya bien hecho en forma. eh, Tiene los recursos del señor, obviamente, pero si no mal recuerdo, la forma en que como humanidad descubrimos que había diversos tipos de sangre fue por, no me acuerdo si fue un fulano o una fulana que empezó a transfusionarse sangre de jóvenes con el mismo propósito, ampliar su longevidad, pero pues llegó a un choque por incompatibilidad sanguínea. Entonces de ahí se descubrió como que, híjole, sí, todas las sangres son rojas, son líquidas, pero no todas son iguales. Ya. Está curioso ese deseo humano por querer ampliar la vida, aunque ya hayamos discutido con el libro que mencionaste, Jero, Ajá. que pues realmente no suena una muy buena idea ya cuando suponemos que sí se logre, ¿no? No, 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 para nada. No sé, a veces pienso que pues de por sí la vida en el lapso de tiempo que es como el promedio para un ser humano común y corriente en la actualidad es pues bastante, ¿no? Y hasta cierto punto en algunas ocasiones tortuosas. Ahora imagínate vivir de forma eterna. Aunque bueno, o sea, si eres un ultramillonario, quizá pues, esté más chido que ser un ser humano común y corriente. ¿Quién sabe? Y si cuestionas de repente el estilo de vida que tienes, también aquí en México tenemos híjole, se me fue el nombre, el de Shark Tank, de Genoma Lab. Ah, sí, no me acuerdo su nombre, pero sí el tipo de Genoma Lab. El que Sí, siempre pregunta por el azúcar, ¿no? sí, exactamente, o Exactamente, sea, sí, Ya. restringir tu vida a no consumir azúcar, a no X, no Y, no Z, porque quieres vivir más. exacto. Habrá que cuestionarse si vale, bueno, ahí en filosofía tú tendrás más el control de lo que se dice, pero es esto de si esa vida vale la pena ser vivida, ¿no? Yo creo que Pero pues una bueno, vida... ajá. Perdón. También ah, iba a decir que lo del tiempo, o sea, de vida, pues yo creo que depende de varias cosas como para medir si es demasiado o no. O sea, bueno, hay cosas como personales, ¿no? O sea, también, pues hay situaciones que te hacen sentir mal, pero creo que de las más importantes es cuánto vive la gente a tu alrededor y la otra sí, es cuánto vive tu cuerpo en un buen estado, pues. sí, para tener vida digna, Entonces, ¿no? si Sí, sí, sí. estuvieras rodeado de vampiros, a lo mejor no se te haría tan mal, ¿o sí? Ah, pues como la Bueno, serie que menciona Jero. pues sí, pero justamente lo que yo estaba pensando es que creo que tener una vida que se prolonga mucho más que la del promedio de las personas que te rodean y en general mucho más que el promedio de la vida del ser humano actualmente, creo que no vale la pena ser vivida porque pues de por sí pues hay una serie de problemáticas, ¿no? Ambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces si vives También. ya muchísimo tiempo más, eso quiere decir que se van a necesitar muchos otros recursos, más recursos, ¿no? Para poder sustentar ciertas necesidades, cubrir ciertos servicios, qué sé yo, ¿no? Entonces Sí. pues también quizá una vida que se prolongue de esa forma no valga la pena ser vivida, no precisamente porque no sea deseable para el individuo que vive así, sino porque simple y sencillamente le vas a causar una vida indigna a muchas otras personas únicamente por A costa de la tuya. exactamente, y pues una vida indefinidamente larga, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me acordé el nombre, Rodrigo Herrera, según yo. Ah, sí, Rodrigo Herrera, sí, el de Y Genoma Lab. exacto, exacto. Y lo que mencionas, creo que la rama de la ciencia ficción nos ayuda muchísimo al respecto. Hay un libro de Stephen King, si no mal recuerdo, es The Green Mile, que tiene la Ah, película sí, de Milagros milagros Inesperados, inesperados, sí, sí. ¿verdad? Donde se ve el claro ejemplo de alguien pues condenado a vivir más de lo normal. También tenemos una muy buena serie, bueno, fue de mi agrado, la de Alter Carbon en Netflix. Ah, no lo he visto. Esa es una oligarquía donde se tiene la capacidad de comprar un nuevo cuerpo. Entonces, básicamente trasladan tu mente con tus recuerdos a un nuevo Órale, cuerpo, y se tiene toda esta dinámica de si te mueres tienes el seguro de vida para comprarte un cuerpo,
Si no te lo O suministra el Estado, y pues si te lo suministra el Estado, tú no puedes elegir cuál cuerpo. en cuál te van a reencarnar, exacto. O Pues sea, dime. no, 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 dale, dale. O sea, al final de cuentas eso es pura propaganda de ciertos sistemas económicos, políticos muy particulares, ¿no? O sea, ahora incluso el Estado tiene, al parecer en este futuro distópico, la facultad de intervenir incluso en qué cuerpo vas a vivir. Y obviamente, puesto que es el Estado, te va a tocar un cuerpo malo, un cuerpo feo, y resulta que ahora la intervención del Estado en los asuntos de las personas es indeseable porque en un escenario de ciencia ficción eso le causa un montón de penas y desventuras y dramas a los personajes, ¿no? Sí, 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 el capitalismo en tu tiempo de longevidad y vida en tu cuerpo, básicamente. Sí. Fíjate que más que propaganda, yo lo veo más bien como crítica, ¿no? Bueno, o sea, sí, 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 Es cierto. como, Ahí lo ajá, empleé mala palabra, sí, una crítica, ¿no? Sí, sí, ajá, sí. es que sí está bien horrible. Todo ese, La todo ese intervención del lado de los Estado. seguros. No, lo de los seguros en general, ¿cómo Ah, funciona? O sí, sí, sea, sí, claro. tenemos la capacidad de conjunta. Bueno, ya nos vamos a poner bien rojillos, ¿verdad? Pero tenemos la capacidad Aguanta, ahorita tengo un conjunta. comentario muy bueno. Ok, ok. O Tú sea, dale, tú tenemos toda dale. la capacidad conjunta para curar enfermedades y cuidar a la gente. Pero pues por lo mismo de lo del seguro, a unos pocos le das un super servicio que está muy caro. Ya Ajá, pues a la mayoría pues básicamente los mandas a esperar listas porque pues el Estado no pasa tantos recursos, ¿verdad? exacto. Está terrible. Sí, y eso suma el asunto de las farmacéuticas, ¿no? O sea, las farmacéuticas son empresas y los criterios para el desarrollo de medicamentos, pues son criterios principalmente financieros. O sea, los medicamentos y tratamientos que se desarrollan son aquellos que son más rentables financieramente hablando. Entonces, tratamientos, por ejemplo, para evitar el envejecimiento, mejorar la piel y cosas así, reciben mucho más financiamiento para la producción y la generación de productos cada vez más eficientes, mientras que algo como la tuberculosis sigue sin ser enteramente erradicado, siendo que fácilmente se podría resolver, porque no es un negocio, porque los principales países en los cuales se padece tuberculosis son países denominados tercermundistas, en donde pues se vive en condiciones de pobreza extrema y las personas allí no van a poder pagar. O sea, pues bueno, pareciera que lo que dicen típicamente, ¿no? O sea, la enfermedad es más rentable que la cura. La enfermedad de cualquier cosa, porque, hey, tenemos el nuevo celular que tiene 10 megapíxeles más. Ah, sí, claro. Todo esto me hace recordar algo muy interesante que escuché hace, pues, el año pasado, cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que fue hace 2 entonces, porque según yo lleva 2 añitos. Sí, ¿verdad? O sea, fue Creo como el que año sí. antepasado, o a finales del año antepasado, no me acuerdo. A ver. Bueno, el asunto es que por aquellas épocas, cuando inicia la guerra, allí pues estaban un montón de países de Occidente, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, diciendo, no, pues oye, aguanta, Putin, te estás pasando, Rusia es la enemiga del mundo y cosas así, ¿no? Rusia es la nación enemiga del mundo y cosas del estilo. No estoy diciendo que no lo sea ni nada por el estilo, pero el asunto es que pues estos países occidentales estaban intentando intervenir de alguna u otra forma en los asuntos internos de la política rusa. Ah, sí. El 22 de febrero, 24 de febrero del 2022, ¿verdad? Es cuando inició. Cuando inició. Exacto. Entonces sí, ya lleva al menos 2 años. No, 3. 3, no inventes. No, no sé sumar. Bueno, el asunto es que en este contexto, allí hubo en una ocasión en donde Putin dijo frente a cámaras que, haciendo alusión a los oligarcas, a los gobernantes, a los empresarios occidentales de Estados Unidos principalmente, se refirió a ellos como vampiros occidentales. Y creo que allí hay como un uso del término vampiro muy, muy curioso, ¿no? Que justamente cuando Jorge dice que nos estamos poniendo muy rojillos, pues justamente es eso, ¿no? O sea, un vampiro es esta criatura incluso parasitaria, porque un vampiro es incluso como una sanguijuela, un parásito, ¿no? Que se alimenta de la esencia vital de otro ser vivo. O sea, no sé, hay ahí un animal inocentemente viviendo, comiendo, haciendo su vida y una sanguijuela se le pega y a partir de ahí se alimenta, lo consume paulatinamente. Y pues es básicamente lo que hacen esos sujetos, ¿no? O sea, por ejemplo, Elon Musk, la forma en la que se convierte en la persona más rica del mundo
pues es precisamente extrayéndoles la fuerza vital a todas y cada una de las personas que están involucradas de alguna u otra forma en toda la serie de empresas, compañías o lo que sea que tenga, extrayéndoles, quitándoles, sacándoles del bolsillo, pues precisamente lo que es fundamental para vivir en este sistema, que es el dinero. Al final de cuentas es un individuo que no trabaja ni la mitad de lo que estas personas trabajan y aún así se queda con la gran mayoría de la plusvalía de ese trabajo. Entonces, Sí. al final de cuentas es un vampiro en ese sentido. Sí, es una figura súper arraigada. Bueno, bien lo mencionábamos, es mítica y parece que todo el mundo comprendemos el sentido de lo que es algo vampírico o lo que hace un vampiro. Drenar energía vital. Exacto. Sí. Sí. Y pues bueno, o sea, esta figura del vampiro, pues sí, creo que es más popular y es como más llamativa en tanto su figura fantástica, sobrenatural, extraña, ¿no? Es muy atractiva esta idea, ¿no? Hice muchas referencias al respecto durante el capítulo, ¿no? De que me gustaría ser un vampiro. Pero, pues bueno, o sea, si lo ponemos ya en un sentido un poco más realista, pareciera que, pues en general, un parásito, un ser vivo, un individuo que se alimenta, que extrae la energía vital de otros, energía vital entiendas en el sentido más amplio, ya sea la riqueza, el trabajo, lo que sea, que lo extrae de los demás sin dar nada a cambio, pues básicamente es algo indeseable, ¿no? Para todo sistema social, económico, político, lo que sea, porque pues se espera que haya como una especie de intercambio, ¿no? Equitativo al menos. Sí, la palabra correcta yo creo que bien lo dijiste, parásitos. Un parásito se aprovecha de su huésped y aprovecha los recursos a costa de la salud o la vida del huésped. Exacto. Y pues bueno, no sé, yo ya no tengo nada más que agregar. ¿Ustedes quieren decir algo al respecto? Que sigue sin sonar chido ser un parásito, refiriéndose a ser un vampiro. Exacto, sí, ya no estoy tan convencido. Le quitamos todo el glamour. Sí. Que me da más hastío las teorías conspiranoicas del seguro social y esas. Ajá. Ahorita que hablamos. Sí, esas sí dan más miedo, están más feas. Eh, Sí, pero bueno, entonces, pues sería todo por hoy, gente. Muchas gracias por haberse aventado este capítulo. Ahí dijimos un montón de recomendaciones de series, películas. Véanlas, chequenlas si les interesa, son buenas de hecho. Y pues libros, pues ya saben, Drácula de Bram Stoker, Melmoth el Errabundo que acabamos de mencionar. Hay muchos cuentos sobre vampiros por allí. Hay un libro que es fácil encontrar en librerías actualmente. El libro se llama Vampirismo, es de pasta dura, muy bonito. Es de la editorial muy popular que se llama Editores Mexicanos Unidos. Incluso estos libros a veces los venden en los puestos de revistas y son baratos, o sea, para el tipo de libro, la edición y la calidad de la edición son baratos. Un libro de esos anda costando como 150 pesos. Precisamente el libro sobre vampirismo es una edición de una recopilación, una antología de cuentos en donde estos cuentos se extraen precisamente de una edición de otra editorial que es muy cara. La edición original de esa editorial anda costando como unos 1,200 pesos, pero esa edición digamos que perdió los derechos de autor y entonces se puede liberar y ahora la puedes encontrar en 150 pesos. Les digo, es un libro de pasta dura, se llama Vampirismo, se encuentra en libros de revistas ya de hace algún tiempo, pero si en alguna ocasión se lo encuentran, denle una checada. Tiene muchos cuentos sobre vampiros bastante buenos. Y pues bueno, agradecemos su tiempo y atención por habernos acompañado durante todo este capítulo y los invitamos, como al inicio, a darle like al capítulo, que comenten, que opinen en él en Spotify, en Amazon Music y también que pues se chequen el contenido de las redes sociales, ¿no? En Spotify y en Amazon y... ¿qué estoy diciendo? Amazon es una red social. Falta poco para que sea una red social, de hecho. Lo lograrán. Sí. Bueno, pueden seguirnos en TikTok y en Instagram como paralogía.podcast24. Denle like, porfa. Comenten, chéquense. Ahí también nos pueden contactar, hacernos comentarios, sugerencias, decirnos que quizá lo que dijimos es falso, qué sé yo. Entonces, pues nada. Así que díganos ahí en los comentarios qué opinan, si les gustaría tener más años de vida a costa de ser vampiros, strigoi o parásitos multimillonarios.
Suena viable. Pero Sí, bueno, ¿verdad? no tan agradable. Pues nada, cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Sayonara.